Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En los últimos días, el universo mediático turco se ha visto sacudido por un rumor que ha corrido como pólvora: Kerem Bürsin habría adquirido una lujosa casa en Estambul para Hande Erçel, su eterna compañera de rumores, reconciliaciones y distancias. Esta noticia, que comenzó como un simple susurro en las redes sociales, hoy se ha convertido en tema de portada para los principales portales de entretenimiento, alimentando la narrativa de un amor que, pese a los altibajos, nunca deja de renacer. Un gesto que va más allá del lujo. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem habría estado buscando discretamente desde hace meses una propiedad en la orilla europea del Bósforo, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Se habla de una mansión de estilo moderno, con ventanales que ofrecen vistas panorámicas al mar, un jardín privado y acceso directo a un embarcadero. La adquisición no solo sería un símbolo de estabilidad y compromiso, sino también un refugio para que Hande pueda escapar del frenesí mediático que la rodea a diario. Para muchos fanáticos, este movimiento recuerda al Kerem de sus inicios, detallista, romántico y dispuesto a desafiar protocolos para cuidar a la mujer que ama. No sería la primera vez que Bürsin sorprende con un gesto tan personal. En entrevistas anteriores ha mencionado que, para él, la privacidad y el bienestar de su pareja son prioridades, incluso por encima de su propia agenda profesional. Contexto de reconciliación. La noticia llega en un momento clave. Tras meses de especulaciones, silencios estratégicos y proyectos que los mantuvieron en ciudades distintas, Kerem y Hande habían sido vistos recientemente en un café de moda en Bebek, sonriendo y hablando con complicidad. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una reconciliación, las imágenes de aquella tarde avivaron la llama de la esperanza entre sus seguidores. Si la compra de la casa se confirma, significaría no solo un regalo material, sino una declaración pública de intenciones, un nuevo comienzo en un espacio diseñado para ellos. Kerem no hace las cosas a medias, afirma un estilista cercano a la actriz. Si ha dado este paso es porque está decidido a reconstruir su vida con Hande. La respuesta de Hande Erçel. Hasta ahora, Hande se ha mantenido en silencio ante las preguntas de la prensa. Sin embargo, en su última publicación en redes sociales, una foto en blanco y negro con una taza de café frente al Bósforo, muchos fans han leído entre líneas un mensaje de complicidad y agradecimiento. En cuestión de minutos, la imagen se llenó de comentarios como "bienvenida a tu nuevo hogar" o "Kerem siempre cumple sus promesas". La actriz, que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera internacional con campañas y proyectos en Europa, podría encontrar en esta casa el equilibrio entre trabajo y vida personal que tanto ha buscado. El trasfondo mediático. La compra de propiedades por parte de celebridades turcas no es nueva, pero pocas veces un gesto inmobiliario ha tenido tanta carga simbólica. En un país donde la prensa rosa sigue cada movimiento de sus estrellas, Kerem Bürsin y Hande Erçel han logrado construir, a pesar de todo, una narrativa que mezcla misterio, romanticismo y gestos grandilocuentes. Analistas del sector inmobiliario en Estambul han calculado que una mansión con las características descritas podría superar fácilmente los 70 millones de liras turcas. Sin embargo, para Kerem este gasto no sería más que una inversión emocional. Kerem es un hombre que prefiere hablar con acciones antes que con palabras, señala un productor que trabajó con él. Si realmente compró esa casa, está enviando un mensaje muy claro. Lo que viene. Mientras los seguidores de la pareja esperan confirmaciones, la historia ya ha provocado un terremoto en redes sociales. Hashtags como #Kerem Hande Home o #Bürsin Erçel reencuentro se mantienen en tendencia desde hace horas. Algunos incluso especulan con que la casa podría ser escenario de una futura boda o de un proyecto conjunto que combine vida y trabajo, como una productora independiente o un refugio creativo para ambos. En cualquier caso, la idea de Kerem Bürsin comprando una casa en Estambul para Hande Erçel no es solo un rumor inmobiliario, es la última pieza en el puzzle de un romance que, para millones de fans, trasciende la pantalla y se instala en la vida real como un cuento moderno de amor, segundas oportunidades y grandes gestos. La posible adquisición de esta casa no es solo un rumor inmobiliario, es el último capítulo de una historia que lleva años tejiéndose entre rumores, desmentidos y reconciliaciones. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en un set de rodaje,
Compartieron pantalla en una de las series turcas más vistas de la última década y, desde entonces, su vida privada se convirtió en un escaparate de emociones para millones de seguidores. Aun cuando parecían distantes o enfocados en otros proyectos, la conexión entre ambos nunca desapareció del todo. Para los medios, esta mansión es mucho más que 4 paredes con vistas al Bósforo, es el símbolo tangible de un vínculo que ni el tiempo ni la distancia han logrado romper. Un gesto que recuerda a los viejos romances del cine clásico turco, en los que el héroe no solo declaraba su amor, sino que construía un futuro para la mujer que amaba. Detalles del lugar, lujo, intimidad y vistas de ensueño. Los primeros datos filtrados hablan de una residencia de estilo contemporáneo, con más de 700 metros cuadrados, ventanales del suelo al techo, terrazas privadas y un embarcadero propio para llegar en yate. El interior, según rumores, estaría decorado con una mezcla de diseño minimalista y toques bohemios que tanto gustan a Hande. El barrio, situado en una de las zonas más tranquilas de Estambul, ofrece la combinación perfecta entre privacidad y cercanía a los puntos neurálgicos de la industria del entretenimiento. Incluso se especula con que la casa contaría con un estudio de grabación y un taller creativo, espacios diseñados para que ambos puedan desarrollar proyectos personales sin salir de su refugio. Esta mezcla de lujo y funcionalidad refuerza la idea de que no se trata de un simple capricho, sino de una inversión emocional y profesional. Un mensaje silencioso a los detractores. Los dos actores han vivido bajo la lupa mediática durante años. Cualquier gesto, cualquier frase, cualquier publicación en redes se interpreta como una señal. En este contexto, la compra de la casa sería un mensaje silencioso a todos los detractores que aseguraban que su historia había terminado para siempre. Sin necesidad de comunicados oficiales ni fotos posadas, un simple hecho, las llaves de una casa, bastaría para demostrar que están más unidos que nunca. Un amigo de la infancia de Kerem, consultado por una revista local, lo resumía así: Kerem nunca ha sido de discursos grandilocuentes, prefiere los gestos. Y no hay gesto más claro que este. El papel de Hande en este capítulo. Hande Erçel, por su parte, atraviesa un momento de madurez profesional y personal. Sus contratos internacionales, campañas de moda y proyectos audiovisuales la han convertido en un rostro global. Sin embargo, también ha declarado en varias entrevistas su deseo de encontrar un equilibrio y construir un hogar más allá de los sets y las alfombras rojas. La casa en Estambul podría representar justamente eso, un espacio donde la actriz pueda reconectar con sus raíces y su vida íntima, sin renunciar a su carrera. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.